La octava de Pascua es como un domingo de 7 días. Celebramos a lo largo de una semana completa la resurrección del Señor. Recordamos en los evangelios de las misas de estos días las apariciones de Cristo resucitado con cuerpo glorioso a sus discípulos. Escenas que tienen dos características en común. Por un lado, Jesús aparece a sus discípulos desde fuera, no son representaciones subjetivas, no son visiones, no son ilusiones, no es un fantasma, sino que es alguien que irrumpe desde fuera a unos pescadores muy realistas y que no podían ni siquiera imaginar la resurrección de Cristo en el tiempo. Los judíos, y no todos, creían en la resurrección de los muertos al final de los tiempos, pero no dentro de la historia. Y en segundo lugar, la segunda característica es que ese Cristo que les aparece como vivo desde fuera y que se impone a su resistencia, sin embargo, muestra que posee unas condiciones distintas de las que poseía antes. No está sometido al espacio y al tiempo. Se presenta en mitad del cenáculo sin llamar a la puerta o donde están ellos y sin habérselo advertido. Muestra que sabe lo que les pasa, que siempre está junto a ellos aunque no le vean. De hecho, este tiempo de Pascua, estos 40 días, tienen una función intensamente pedagógica. El Señor les quiere mostrar, ante su resistencia, vencer esa dificultad que tienen para creer que, aun cuando no son sensiblemente conscientes de la presencia del Señor, Él está allí. Este cuerpo glorioso de Cristo todavía les va a deparar una sorpresa más. Según avance la Pascua, en distintos momentos les dirá: os conviene que yo me vaya. Y podemos imaginar a los apóstoles respondiéndole: no nos conviene en absoluto, no queremos que te marches. Pero los planes de Jesús son muchísimo más audaces aún. Ahora, con este cuerpo glorioso, no sometido al espacio y al tiempo, el Señor puede no solo vivir junto a ellos, como ha hecho hasta este momento, sino vivir en ellos. Va a haber una coinexistencia, una vida, una unidad de espíritu, como se expresa San Pablo, que será el campeón teológico de este existencialismo cristiano. Expresará San Pablo de muchas maneras este misterio nuevo que es humanamente inimaginable: vivir con Cristo, vivir en Cristo, vivir por Cristo. Lo dirá de manera insuperable con esa frase que se ha hecho célebre: vivo yo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Esto es lo que más tarde la teología ha denominado mística, y una palabra que quizá nos despierte una cierta desconfianza como realidades propias de personas muy especiales, pero no para una persona normal como nosotros. Y sin embargo, en esto consiste precisamente el ser cristiano, en esta experiencia de coexistencia con Cristo. Algo que de lo que quizá hemos perdido nosotros la noción. Los primeros 12 fueron convencidos por Jesús a base de estas apariciones y después de la venida del Espíritu Santo. Los primeros cristianos, aquellos que después de Pentecostés se convierten al cristianismo, también son conscientes de aman a Cristo, siguen a una persona. San Pedro dice en su carta: amáis a Cristo aunque no le habéis conocido. Son capaces de dejar su trabajo, su familia, arrancarse de sus costumbres, de sus diversiones, incluso enfrentarse a la ley y al emperador, es decir, jugarse la vida por esa persona, por Cristo. Se autodenominan a sí mismos santos y lo son. Pero más adelante la fe, el cristianismo, se convertirá en una cultura, en una civilización. Y durante muchos siglos, en esta región del mundo que hoy se denomina Europa, quien nacía se comportaba en cristiano, vivía más o menos los mandamientos y pensaba en cristiano, confesaba el credo.
Y con eso se consideraba un buen cristiano. Los que tenían esta experiencia de Cristo, este encuentro con Cristo, generalmente estaban tocados por lo extraordinario. Eran aquellas personas que se sentían llamadas a trasladarse a la esquina del mundo para misionar, o a dar la vida por la fe, o a retirarse del mundo en el claustro, por ejemplo. Pero no la generalidad de los cristianos. Bien, esta civilización cristiana ha desaparecido. Y esto, que tiene evidentemente muchas consecuencias negativas, también tiene alguna positiva, como es esta de recuperar el sentido original de la fe, del cristianismo, como encuentro personal con Cristo. Estos encuentros a veces han sido pues milagrosos, han sido totalmente irrepetibles, como en el caso de André Froissart, que narra en un librito cuyo título, en cambio, sí que podría ser el mismo título de nuestra vida, que diese título a nuestra vida. Dios existe, yo me lo encontré. Podríamos parafrasear: Jesucristo existe, yo me lo encontré. Lo ha dicho recientemente, de manera insuperable, Benedicto XVI en su primera encíclica. No se comienza a ser cristiano por una gran idea o una decisión ética, sino por el encuentro con la persona de Jesucristo, con una persona, con Cristo. Bien, esto es una literatura, suena como a autosugestión, suena como algo irreal, como a verborrea iniciática, pero no es así. Esto no es más que una manifestación muy particular, pero es una manifestación del género de las relaciones interpersonales. La relación con Cristo es del mismo tipo de la relación que tienen los esposos o la relación que tienen los amigos. Y si hoy es muy desconocido, es seguramente por esta tradición de cristiandad que acabo de decir, y también porque el relativismo dominante hoy ha puesto en crisis también todo tipo de relaciones interpersonales. Gesta, modula un tipo de persona, el ciudadano occidental, individualista, hedonista, torpe para el compromiso y para la entrega y para el amor. Por eso se rompen la mayor parte de los matrimonios, por eso las amistades son muy frágiles, muy endebles. Y esto evidentemente afecta también a la relación personal con Cristo. Pero fijémonos en este punto que tiene la máxima trascendencia y que pido al Espíritu Santo que nos ilustre a todos, porque de esto depende nuestra vida cristiana. ¿Cómo nace y se fortalece, se consolida una relación interpersonal? Entre amigos, por ejemplo. Supongamos dos personas o más, un grupo de personas, que coinciden en el mismo puesto de trabajo durante años, que todas las mañanas van a trabajar y están en la misma oficina a muy pocos metros. Ocurre que algunas de esas personas, a pesar de coincidir tanto tiempo juntas, sin embargo no terminan nunca de hacerse amigas. ¿Por qué? Pues porque no se ha despertado la confianza por ambas partes, porque no ha habido una comunicación de nada personal, porque quizá alguno de ellos o muchos de ellos tienen mucha pobreza interior y no tienen una intimidad tampoco que compartir, por lo que sea. Pero hay una cercanía cerrada, que es la de la proximidad física, que en cambio no se convierte en amistad, en intimidad, en proximidad también de tipo espiritual, personal. Y en cambio hay cercanías abiertas. Algunos de estos compañeros de trabajo, sin embargo, además se convierten en amigos, porque efectivamente ha habido ese mínimo de confianza para comenzar a compartir algo de una preocupación o un proyecto, una ilusión, algo personal, un gusto. Se ha visto cómo el otro acoge aquello y lo trata bien, incluso devuelve un buen consejo y lo respeta, no lo airea, y al cabo del tiempo se interesa por aquello, y entonces la confianza aumenta y se va compartiendo cada vez más, y esa experiencia positiva aumenta a su vez la confianza, y así se activa un círculo virtuoso.
Así surgen todas las relaciones personales. Y así también surge la relación personal con Cristo, exactamente así. Hay alguien, en este caso Cristo, que ha tomado la iniciativa. Es Dios que viene a buscarnos, ha venido a este mundo. Y nos ha dicho una serie de cosas. Y nosotros, esas palabras de Cristo, las acogemos con confianza, las experimentamos, las comprobamos o no. Y según lo hagamos o no lo hagamos, surge o no surge esa amistad, esa fe, esa relación que si se va alimentando de la experiencia, se va incrementando cada vez en un círculo virtuoso progresivo. Por eso, aun cuando la relación personal con Cristo es singular porque no vemos a Cristo físicamente, sin embargo, sustancialmente es igual que cualquier otro tipo de relación personal. Es alguien que toma la iniciativa, otro que se abre, que corresponde, que se toma en serio esa confidencia, que la asume, que hace una buena experiencia y se entabla ahí un intercambio de intimidades y un vivir juntos. El no ver a Cristo materialmente, el que no posea una materia como la nuestra, tiene el inconveniente de que no lo vemos por los sentidos, no lo percibimos por los ojos, no lo escuchamos por los oídos. Pero tiene, por el contrario, la ventaja infinita de que le tenemos con cada uno de nosotros las 24 horas del día. Vayamos donde vayamos, si queremos, el Señor está en nosotros. Y el hecho de que esté en mí no quita que también esté en el de más allá. Y esto es lo que tiene la característica del cuerpo glorioso de Cristo, que se hace coetáneo y conciudadano de cada una de las personas a partir de ese momento de la resurrección. Esto, como decía antes, es literatura, esto es bla bla, o esto es realidad. Ciertamente, un discurso como el que acabo de hacer es muy pretencioso, un tanto grandilocuente, porque es una meta que no terminamos nunca de alcanzar, es un camino y todos estamos en proceso. Pero no hay nadie que esté ni demasiado adelante en este camino ni demasiado atrás. Conocemos a personas muy sencillas que tienen una gran confianza e intimidad con el Señor, que se puede decir que tienen una gran santidad. Y en cualquier caso no es algo para gente muy especial, sino que es una gracia de Dios para todos. Y quisiera ejemplificarlo con algunas aplicaciones prácticas. Evidentemente no son más que ejemplos, algunos ejemplos de esto que acabo de decir, de la experiencia de Cristo resucitado, glorioso, de alguien que viene de fuera y, como los apóstoles, me dice algo que si lo tomo en serio lo puedo experimentar y a partir de ahí, de esa buena experiencia, aumenta la confianza, aumenta la confidencia y aumenta la experiencia y así sucesivamente. Los evangelios son como la boca de Cristo glorioso, de Cristo resucitado. Ahí está la palabra de Dios, ahí el Señor nos habla. Si acudimos a los evangelios y los leemos tomándolos en serio, si esa palabra del Señor que nos ha dicho incluso por escrito, nos lo tomamos en serio y no hacemos como, por ejemplo, un compañero de trabajo que nos dice: tengo a mi madre muy enferma de COVID y estoy muy preocupado. Le decimos: sí, muy bien, estupendo, y nos olvidamos, no nos importa. Si no hacemos de esta forma, sino que nos tomamos en serio el Evangelio y leemos aquello y nos metemos en las escenas y las tomamos como en serio la pretensión de historicidad y de revelación, entonces, ¿qué ocurrirá? Que nos enamoraremos de Cristo. De manera inevitable, contemplando al Señor, lo que hace, lo que dice, tomándolo en serio, es imposible colocarlo en una esquina de nuestro cerebro o de nuestro corazón. Alguien así es evidentemente Dios, y si se le ha visto, si se le ha descubierto, solamente tiene sitio en el centro de nuestra vida, solo. Uno se enamora de Cristo. Y puede decir con toda realidad, sin exageración, que es cristiano porque está enamorado de Cristo. Pero además,
Cristo no solamente es una figura, es alguien, sino que nos ha dicho cosas y nos ha hecho propuestas. Por ejemplo, nos dice, esto es mi cuerpo, que es lo mismo que decir, esto soy yo, y se refiere a la Eucaristía. Hay muchos cristianos que teóricamente dicen, sí, sí, de acuerdo, me lo creo, pero en la práctica no se acercan a un sagrario cuando tienen una oportunidad o cuando tienen una preocupación. Realmente no se lo creen. No es posible que alguien, que entre dos jóvenes, él está enamorado de ella y charlan, y de esa conversación resulta claro que también a ella le ocurre lo mismo, que ella está enamorada de él, y entonces él ya sale de esa conversación diciendo, ya, incógnita despejada, también ella me quiere, y sigue viviendo como si nada. Eso es imposible, es irreal. Quien cae en la cuenta de que la persona que ama le corresponde, se le abre una puerta que le vive la vida. Es una nueva posibilidad de amor y de entrega, le cambia totalmente. Que Cristo realmente esté en el sagrario, que se haya quedado al alcance de la mano, a 1 metro de mí si quiero, y me deje indiferente, es no creerlo. Y al revés, si nos lo tomamos en serio, vamos delante del sagrario y a veces sin palabras, simplemente estando, descansamos en el Señor, salimos transformados. Esto no es un efecto placebo. Uno toma en serio la afirmación de Cristo de estar ahí, le mira con ojos inteligentes y pasan cosas. Pasan cosas, puede ser, se le acaba la soledad, aumenta su deseo de santidad, deja una preocupación en sus manos, sale con un propósito de mejora, lo que sea. Otro ejemplo. El Señor dice a sus discípulos, a quienes perdonéis los pecados, les son perdonados. Esta oferta de perdón universal del Señor, que promete el perdón de todos los pecados, da igual la cantidad y la calidad. Si se toma en serio, hace que no carguemos a la espalda nuestros pecados, o que no miremos para otro lado como si no existiesen, cuando es evidente que hacemos muchas cosas mal. O no nos reprochemos las cosas o intentemos perdonarnos a nosotros mismos, que no tiene ningún sentido, sino que corramos a ponerlos ante la mirada del Señor y ahí experimentemos la alegría de ver cómo desaparecen, no existen ya, porque son devorados por el fuego de su misericordia, de su amor. Y por eso se denomina también el sacramento de la alegría, la confesión. Otro posible ejemplo. El Señor que nos habla pues a lo largo de las páginas del Evangelio, de su Padre o del Espíritu, os conviene que yo me vaya, ¿no? El Espíritu Santo, de la identificación con Él o la unión con Él y la filiación divina. Somos hijos del Padre en la medida en que estamos unidos a Él. En fin, esta cosmovisión que hace que las cosas tengan un marco. Hace unos años se estrenó una película con muy poco éxito de público, porque es difícil, es para cinéfilos, titulada El árbol de la vida, de Terrence Malick. Es una película cuyo argumento es muy sencillito, es un matrimonio con 3 hijos y en la película no hay diálogos, pero por la acción, por las escenas, uno deduce que un día llega un cartero con un telegrama y por lo que ocurre después deduce que el hijo mayor ha fallecido. Por el momento en que está ambientada, uno puede suponer que ese hijo mayor ha fallecido en Vietnam. Básicamente el argumento de la película es muy básico, muy sencillo, un drama inconsolable. Pero la mayor parte de la película, y esto es lo que la hace difícil de ver, es que después de presentarnos ese drama, el director recrea de una manera muy visual y muy intuitiva, sin ningún tipo de explicación, el comienzo de las cosas, es decir, el Big Bang, y la aparición de las galaxias, de las estrellas, de los sistemas solares, de los planetas, de la Tierra, de la vida, desde sus dimensiones más básicas hasta los vertebrados, la aparición del hombre, hasta la familia.
protagonista. Y de nuevo se suceden escenas familiares donde aparecen los 5, también los 3 hijos. Y de nuevo, sin previo aviso, el director se va a otro lugar con una recreación también visual de un lugar paradisíaco, el cielo, una playa donde la gente pasea y donde se puede ver también a esta misma familia. ¿Y qué es lo que ha hecho con toda esta película? Pues poner el marco al drama. Cuando alguien pierde un hijo, eso es un dolor que no admite consuelo. Y entendemos que un padre o una madre se desesperen, incluso que se rebelen contra Dios, se puede entender humanamente bien. Pero no es justo, no es razonable, porque el contorno, el marco es este. ¿Dónde estabas cuando yo fijaba los cimientos del universo? Y por otra parte, no es un adiós definitivo, es una despedida para luego, hasta luego. Vamos a encontrarnos de nuevo en el cielo. ¿Qué es lo que ha hecho el director? Simplemente enmarcar aquello. Esto lo ofrece el Evangelio, es lo que el Señor nos ha dicho. Por eso quien se toma en serio al Señor le pasan las mismas cosas que a los demás, pero las enmarca de manera distinta, le afectan de manera distinta. Otro ejemplo de cómo ese tomar en serio al Señor cambia la vida. Jesús ha dicho: el Padre actúa siempre y yo también actúo siempre. Y quien lee esto y se lo toma en serio, se levanta por la mañana y va al día a descubrir la actividad, la acción de Dios. Y la reconoce de múltiples maneras. En la belleza de la creación, por ejemplo, ahora que estamos en primavera, que es tan impresionante como florece y rebrota la vida, pero sobre todo en la acción de la gracia, en la bondad de las personas que igual tienen muy poca formación o están aparentemente muy lejos de Dios y sin embargo son muy humildes o son muy sinceras o son muy generosas. Y vemos la acción de la gracia en esas almas y también en la nuestra. Vemos cómo brota dentro de nosotros el deseo de ser mejores o de hacer una buena obra o de pedir perdón. Y vamos por el día descubriendo la acción, la actividad de Dios. Otro ejemplo. El Señor ha dicho de una manera también misteriosa: el que me ama cumplirá mi palabra. El Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Este plural es el más sagrado de todo el Nuevo Testamento. Vendremos a Él, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y haremos morada en Él. Quien toma en serio esta palabra del Señor se sabe templo del Espíritu Santo y del Padre y del Hijo. Y por tanto lo importante está dentro. Una iglesia, un templo, una catedral, por fuera es bella, pero el tesoro está en el sagrario. Y así una persona que toma en serio estas palabras del Señor vive hacia adentro. Vive la vida oculta. Hay otra película del mismo director, de Terrence Malick, titulada así: Vida oculta. Es más reciente y es más fácil de saborear que la anterior. Es la historia de un campesino austriaco llamado Franz Hager-Tucker, que murió por no querer prestar juramento de fidelidad a Hitler. Fue ahorcado. Y Benedicto XVI lo beatificó en San Pedro. Es la historia de la vida interior de este hombre y de su mujer, que es tan santa como él. Y tiene un tempo, esa película, lento, porque intenta el director hacer una cosa muy difícil, que es retratar la vida oculta, lo que pasa por dentro, en una situación tan dura como esta, de estos personajes. Es lo más importante, lo que ocurre hacia adentro. La vida, y estas son palabras de San Pablo, escondida con Cristo en Dios. Lo que no ve nadie, lo que no ve, la cosa pequeña, los secretos con Dios. Vivo de lo que los demás no saben de mí. Y entonces lo que pasa por fuera, el éxito, el reconocimiento, el aspecto, el dinero, el placer, la fama, eso me empalidece, porque todo eso
superficial, decae y no llena. Mientras que tener un corazón lleno, el vivir hacia adentro, convirtiendo en amor todo lo que hacemos, dando culto al Señor que tenemos dentro de cada uno, es una manera de vivir maravillosa. Otro ejemplo, como digo, se podría multiplicar hasta el infinito, ¿no? Jesús dice a San Pedro: no te digo que perdones 7 veces, sino hasta 70 veces 7, que es lo mismo que decir siempre, ¿no? Y todos tenemos experiencia de cómo perdonar siempre es humanamente imposible. Quizá si alguien nos ha hecho pues, un daño y ha sido sin querer y nos pide perdón, pues somos capaces de perdonarle. Pero si lo hace aposta, pues ya nos cuesta. Y si lo hace aposta una vez y otra y lo continúa haciendo, ya seguramente no perdonamos. Y si hubiese una persona que perdonase, no olvidaría. Bien, Jesucristo nos perdona siempre y todo. Y hasta el punto de que ya no existe. Olvida, no existe. Esto humanamente es imposible. Pero cuando experimentamos una situación así, vamos donde Él y le podemos decir: Señor, si quieres que perdone 70 veces 7, yo no puedo. Tú verás lo que haces en mí. Esta es la infancia espiritual. Yo estoy dispuesto si tú lo haces en mí, porque yo humanamente no puedo. Y pasan cosas. Y ese corazón se siente solidario con Cristo en la cruz, que desde allí, según se va desangrando, dice: perdónales porque no saben lo que hacen. El Señor, y este es otro punto, ya más general que el del perdón, Él mismo se ha puesto detrás de cada persona. Ha dicho: cada vez que lo hicieseis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Y es imposible que no haya personas que nos caigan mal, que sean antipáticas, que tengan un temperamento muy distinto al nuestro. Y esto no tiene, por tanto, nada de malo, es inevitable. Pero si sabemos reconocer en cada persona un reflejo de la mirada misericordiosa, cariñosa de Cristo, cambia mucho. Porque aquella persona antipática también la miraremos, a pesar de todo, la miraremos con cariño. No pasará a ser nuestra mejor amiga, pero la miraremos con otros ojos, no con los ojos puramente humanos, también con los ojos de Cristo. Otro ejemplo. El Señor nos ha hablado en el Evangelio múltiples veces de juicio, de cielo, de infierno. Existe. Estamos de paso. Las realidades de este mundo no tienen la última palabra. Va a haber juicio y va a haber justicia. Se va a reescribir la historia. Y va a haber un cielo que va a ser el mirar a Dios cara a cara. Y va a haber un infierno. Y hemos de procurar que todas las personas que conocemos pues no vayan al infierno. Hemos de sentir misericordia también por aquellos que llevan un comportamiento pues muy desorientado, muy descaminado, ¿no? Y que tienen peligro de terminar en el infierno. Eso cambia el tiempo, la manera de valorar el tiempo y los sucesos de esta vida. Y los grandes santos incluso han terminado su vida diciendo: Vultum tum domine requiram, Señor, quiero ver tu rostro cara a cara, ya no me basta verte con los ojos de la fe. Bueno, los ejemplos, como digo, se podrían multiplicar hasta el infinito. Todos son variaciones de lo mismo. Jesucristo ha resucitado y vive. Es tomarse en serio que Cristo vive. Es Cristo que viene y me dice cosas y yo puedo dejarlas pasar, puedo no creerlas, puedo creerlas superficialmente, que es lo mismo que no creerlas, o me las puedo tomar en serio. Y en ese momento en que correspondo al Señor, experimento que efectivamente es así, que eso tiene consecuencias, que me ayuda a vivir, que me hace la vida muchísimo más fácil y amable y bonita y me agranda como persona. Esto es lo grande de la Pascua, de la resurrección de Cristo. Por eso es un tiempo de alegría. Contaba Juan Pablo I que cuando era el arzobispo de Venecia, daba catequesis de adultos, y un día una señora que asistía a esa catequesis volvió a casa y dijo a su marido: dice el patriarca que Jesucristo ha resucitado y vive como tú y yo. Y su marido le respondió: no puede ser. Fueron a ver al cardenal y dice: mi mujer, que usted va diciendo por ahí, sí, efectivamente, Jesucristo ha resucitado y vive y es más real que tú y que yo. Y contaba que a aquel hombre se le abrieron muchísimo los ojos y exclamó:
entonces todo cambia. Y efectivamente todo cambia, por eso es un tiempo de alegría. O mejor, todo debería o podría cambiar. Quizá una pregunta un tanto incómoda que nos podemos hacer ahora al comienzo de la Pascua es si alguien me dijese que se ha demostrado que Jesucristo no resucitó, ¿qué cambiaría en mi vida? Si cambiaría alguna cosa, o no cambiaría nada, o cambiaría todo. Y solo si cambiaría todo, estamos tomando en serio a Cristo. Solo si dijéramos imposible, no me lo puedo creer, vivo de Cristo, estoy impregnado de Cristo, palpo a Cristo, saco todas mis fuerzas, mi alegría, mi sentido, todo lo saco de Él. No soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Solamente entonces nos estamos tomando en serio a Cristo. Por eso la dirección espiritual no es pues unir a dar cuentas de, no sé, de un comportamiento moral o de un cumplimiento de costumbres piadosas. No tiene nada que ver con esto. La vida espiritual es una hoguera donde se queman todas las realidades de nuestra vida. Lo que hacemos, lo que nos pasa, los estados interiores, los estados de ánimo, lo que ocurre alrededor, el sufrimiento del mundo en general, la guerra, la ignorancia, todo eso lo vamos compartiendo con el Señor, lo vamos cada vez compartiendo más y más y más. Y ese círculo virtuoso se va activando cada vez más y más y más. La dirección espiritual está justamente para esto, para que nos ayuden, para que nos acompañen en este aprender a compartir con el Señor todo, a hacer experiencia de Cristo resucitado. Porque en esa medida en que hacemos esta experiencia, entendemos a San Pablo, el existencialismo cristiano, y decimos, es Cristo quien vive en mí. Como María, podemos decir que Cristo es el centro de nuestra vida. María se entregó a la redención y después de Pentecostés continuó en este mundo un tiempecito, pero con Cristo en su corazón y en su vida tan presente, tan palpable como desde el momento de la Anunciación.